Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Pastor Carlos, bienvenido. Aquí le entrego esas ovejas. Bueno, pues para mí es un privilegio, es un placer estar aquí con ustedes. Privilegio enseñar la palabra del Señor. Es un privilegio conocerles. Doy gracias a Dios en primer lugar y al pastor Osvaldo por la invitación. Soy pastor del Concilio de las Asambleas de Dios. Estoy vinculado al concilio y a la vida ministerial más o menos desde el año 91, 92. Soy casado, igualmente con unos 35 años de matrimonio. Tengo 2 hijos mayores de edad, uno de 31, uno de 25, 2 hombres, y ya todos 2 viven por fuera de la casa, están casados. No tengo nietos todavía, y me he podido formar en las Asambleas de Dios teológicamente. A nivel secular también me pude formar en el área de la educación. Soy licenciado en Educación en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali. Ejercí la docencia en colegios a nivel particular durante algunos años, pero mayormente he estado dedicado a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que le damos a Dios la gloria y las gracias y la bienvenida a cada uno de ustedes, y gracias por estar aquí en esta mañana. Amén. Vamos a invitarles a que tomen asiento hoy, a empezar esta mañana invitándolos a que abramos la Biblia y que las expectativas que tiene nuestro pastor Osvaldo, Dios permita que se cumplan. Que todo lo que él ha recibido de información de mí pueda ser realidad. Voy a invitarle a abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas, o el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 1. Cuando lo tenga puede decir amén. Lucas 11, 1. Amén. Lucas 11, 1. Dice así, Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, por este día tan especial que nos has dado. Gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas que nos das. Gracias por la salvación, por la eternidad, porque nos has dado la oportunidad de conocerte, Señor, de relacionarnos contigo, Señor, y de darnos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hoy nos reunimos en este lugar como habitualmente, Señor, se ha venido haciendo, Señor, para adorarte, para exaltarte y para bendecirte. En esta hora, Señor, que hemos leído tu palabra, pedimos tu intervención, Espíritu Santo, para que nos enseñes la palabra del Señor, para que nos enseñes la palabra que fue dada, Señor, a los hombres, para que por medio de ella encontráramos el camino a la salvación. Danos a cada uno de nosotros sabiduría, entendimiento, y ante todo ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Que tu palabra no sea solamente, Señor, para nosotros una historia o un libro más que leemos, Señor, o que memorizamos, sino que la podamos interiorizar, que se pueda volver carne en nosotros y que se vuelva práctica en todas nuestras relaciones, Señor. Pedimos tu ayuda y tu bendición
y te pido que me uses conforme a tu voluntad y a tus propósitos, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el propósito de esta mañana es tocar un tema que por obvias razones al leer este versículo ya quedamos ubicados, y el tema es acerca de la oración. A manera de tema o de título, yo escribí este título basado en ese tema de la importancia, ¿no? Entonces dice, la importancia y la necesidad de la oración en la vida del creyente. La importancia y la necesidad de la oración en la vida del creyente. De esta manera, ese título inmediatamente nos conlleva a preguntarnos algo, ¿sí? Y es dos palabras que aparecen en el título, ¿qué relación tienen y qué interpretación tienen? Y son las palabras importancia o importante y necesidad. Pero cuando yo pienso o veo esas dos palabras, importancia y necesidad en cuanto a la oración, me surge otra pregunta o otra palabra, y es urgente, urgencia. Entonces encuentro tres palabras claves dentro del inicio del tema o del título, y son importante, necesario y urgente. Dígalo conmigo, importante, necesario y urgente. Al mirar las tres palabras, vamos a encontrar que esas tres palabras interactúan entre sí. Es decir, que en algún momento llegan a ser sinónimos, ¿sí? ¿Cuáles palabras? Importante, necesario y urgente. En algún momento esas tres palabras van a interactuar y llegan a ser sinónimas la una de la otra, ¿sí? Sin embargo, cada una podría tomar una relevancia o una implicación diferente de acuerdo al contexto. Es decir, en un contexto la palabra importante, ¿sí?, va a adquirir un valor especial. En otro contexto la palabra necesario igualmente podría tener mayor relevancia, igualmente la palabra urgente, ¿sí? Cuando estoy pensando en esto, vienen unos ejemplos a mi cabeza, a mi mente, y encuentro este ejemplo, ¿sí? En un equipo de fútbol puede ser importante tener un jugador X en un equipo de fútbol, ¿sí? Viendo esta situación de la Copa América y lo que acabamos de pasar y ver con James, ¿sí? Un jugador importante, ¿sí? Entonces, ese jugador X, ¿sí?, puede que sea importante, pero puede que no sea necesario, ¿sí? Puede ser importante, pero puede que no sea necesario. ¿Por qué deja de ser necesario? Porque otro jugador puede suplir la función de él. Entonces, sí es importante, pero deja de ser necesario cuando otro jugador reemplaza, ¿sí?, esas características o cualidades del jugador, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de urgente, querríamos decir que no hay cómo evitarlo y a toda costa habría que incluir a este jugador, ¿sí?, porque es urgente. Es decir, no hay nada que lo reemplace. Entonces, como es urgente, hay que incluirlo a pesar de todo. Entonces, ahí es donde yo me refiero que las tres palabras interactúan, pero dentro de diferentes contextos, cada palabra toma una relevancia diferente, ¿sí? Hay otro ejemplo. En el campo médico, el doctor podría decirle al paciente que es importante que vaya a un chequeo por su condición de salud, pero no necesariamente debería hacerlo en el mes de julio, ya que podría tomar la cita del mes de septiembre. Sí, estamos viendo allí la idea de lo importante y lo necesario, ¿sí? Situación diferente cuando por urgencia tiene que acudir de inmediato al médico porque su vida está en peligro. Entonces, las tres palabras interactúan, pero en un momento determinado cada palabra puede tomar una ruta distinta. Desde este punto de vista debemos establecer si la oración es importante, es necesaria o es urgente.
Y la respuesta será según el contexto individual del creyente. Es decir, su contexto puede ser distinto a mi contexto. Lo que usted está viviendo hoy puede que no sea lo mismo que yo estoy viviendo. Por lo tanto, en mi vida la oración puede ser muy importante, puede ser muy necesaria o puede ser urgente. Amén. Ahora, desde este punto debemos establecer si la oración para un creyente es importante, pero sucede que con los asuntos importantes corresponden al ser. Es decir, yo soy el que le doy la importancia a las cosas. Soy yo, nadie más. En este caso es usted el que le da la importancia a la oración. Si para usted la oración no es importante, para usted será lo mismo si ora o no ora, porque usted no le ha dado la importancia, ¿sí? Eso es similar a cuando pensamos en la vida de hogar y de familia y pensamos en el caso de nosotros los hombres en nuestra esposa y yo digo mi esposa para mí es muy importante y como mi esposa es muy importante yo le doy un trato especial porque es muy importante. Pero cuando no me importa, posiblemente mi relación con ella no sea del mismo nivel. Entonces, la importancia a las cosas se las da cada uno de nosotros. En la vida cristiana, en la vida espiritual, somos nosotros los que le damos la importancia a la vida congregacional, al ayuno, a la oración, a la vigilia, a la fidelidad, ¿sí? Y a todos los valores del reino. Cada uno de nosotros es el que le da ese nivel de importancia. Por eso vamos a ver creyentes muy comprometidos con la obra porque catalogan que es importante. Van a ver cristianos muy comprometidos con la oración porque es muy importante. Hay una situación particular en la vida de iglesia y es que a los cultos que menos asiste la gente es al culto de oración. Y la situación es ¿por qué? Porque no se le da la debida importancia. ¿Sí? Ahora, la necesidad puede ser creada. La necesidad puede ser ¿qué? Creada. ¿Sí? Ahora, la necesidad la puedo crear yo o me la puede crear un tercero. Entonces, ejemplo, si a un cristiano por problemas económicos y por haber adquirido una casa a crédito, el banco le dice, señor, usted está atrasado en los pagos y le vamos a quitar la casa, se volvió una necesidad orar. Es necesario orar. Cuando una persona tiene un familiar que cae en situación médica difícil, hoy con el COVID, y le dicen a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija, etcétera, lo vamos a meter a la UCI y lo vamos a intubar, se hizo urgente orar. Y entonces ahí empieza a despertar uno y a decir, vaya ore por su papá, vaya ore por la mamita, vaya ore por este muchacho, porque ya es una situación urgente. Es decir, la urgencia la llega a crear uno mismo, ¿sí? La necesidad, perdón. Pero la urgencia va a depender de la situación, ¿sí? Es decir, para todos lo urgente no es igual. Entonces, al mirar las tres palabras y plantear el tema de la oración, usted se tendrá que preguntar hoy, ¿para mí la oración es importante? ¿Para mí la oración es necesaria? ¿O para mí la oración es urgente? ¿O son las tres cosas? Importante, necesaria y urgente. ¿Usted cree que Colombia está urgida de oración? Yo digo que sí. ¿Usted cree que nuestra ciudad está urgida de oración? Yo creo que sí. ¿Su familia necesita rápidamente de sus oraciones? ¿Hay personas que usted no conoce que necesitan de sus oraciones? Es decir, que la oración cumple los tres requisitos. Es importante orar, es necesario orar y es urgente que oremos. No podemos dejar de hacerlo, ¿sí? Cuando hablamos de la oración, tendríamos que recordar brevemente qué es orar.
Y desde la explicación más básica sabemos que orar es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, ¿sí? Pero hablar con Dios tiene que llevarnos a entender que debe ser un diálogo, no un monólogo. Un diálogo es cuando yo me siento a orar y yo le hablo a Dios, pero yo sé que Él me va a hablar a mí también. Yo sé que cuando yo abro mi boca para dirigirme a Dios, Dios se va a dirigir a mí. Porque si no sería o parecería un mimo o una persona que de pronto está mal de la cabeza y está hablando solo. Y por eso el cristiano debe entender que la oración no se trata de estar solo, se trata de entender que cada que va a invocar el nombre de Dios, Dios está allí presente. Y por lo tanto le debe hablar a Él, pero debe esperar que Él le hable también. Le va a hablar por la palabra, pero le va a hablar por todo el contexto y por todos los sentidos. Dios te va a hablar aquí en la Biblia, pero Dios también te va a hablar al corazón. Y te va a decir cosas que nadie sabe, pero que Él las conoce y que conoce que las necesitas. Entonces, orar desde el sentido básico es hablar con Dios. No es otra cosa, es hablar con Dios. Pero hay momentos en que nosotros oramos como si estuviéramos solos. Hay veces que oramos sin la importancia de la oración, sin darle ese sentido a la oración, ¿sí? Que lo hacemos como por cumplir un requisito. ¿Qué es cumplir un requisito? Que usted tiene que estar a tal hora en una cita y usted tiene que ir, pero de pronto usted no quería ir a esa cita. Pues vamos a encontrar creyentes que van al momento de la oración sin querer orar. Es decir, que no hay una claridad mental, no hay una claridad espiritual, no hay una claridad temática, porque la oración es un diálogo. Es un momento donde nos dirigimos a Dios y Dios algo tendrá para decirnos cuando estamos hablando con Él. Hablar de oración es hablar de relación. Diga, oración igual a relación. Oración es igual a relación. Yo voy a cumplir 35 años de matrimonio con la misma mujer, con la misma persona, y yo no puedo decir que esto todo ha sido facilito. No puedo decir que no pasó nada nunca, pero sí puedo decir que hoy yo conozco mucho más a mi esposa que lo que la conocí hace 35 años, y creo que ella diría lo mismo de mí. Pero cuando éramos novios y empezábamos una relación no nos conocíamos bien. Pero han tenido que pasar 35 años para conocernos y todavía faltan cosas que posiblemente no nos conocemos. Es decir, que con Dios va a crecer la vida de oración cuando yo tengo una relación con Dios. Y en las relaciones ustedes saben que la base de la relación inicia en el diálogo y en el respeto, ¿sí? Y cuando en una relación no hay diálogo, se pone en riesgo la vida matrimonial, porque tiene que haber diálogo. Y en el diálogo uno tiene que aprender a hablar y aprender a escuchar. Igual es con Dios. Entonces, a medida que nos relacionamos con Dios, nosotros lo vamos conociendo más y vamos creciendo espiritualmente, ¿sí? Las relaciones se construyen en el día a día, ¿sí? Y al orar estamos interactuando con Dios. Ahora, vamos a mirar ese versículo, porque ese versículo nos da unos indicadores, porque dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, ¿sí? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Entonces yo me hago varias preguntas. ¿Estaban los discípulos al lado del Señor viéndolo orar? Según el texto en la Reina Valera, sí, estaban con él, ¿sí? ¿Por qué los discípulos o por qué este discípulo pide que le enseñen a orar? Pregunta, ¿acaso no sabían orar? Respuesta, sí sabían orar. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y en la estructura judía habían aprendido a orar. Pero tuvo que haber visto este discípulo algo muy especial en Jesús cuando se atrevió a decirle, enséñame a orar. Porque yo oro, pero siento que mi oración no se parece a la tuya. Porque yo oro,
pero yo veo que mi oración no fluye como fluye la tuya. Enséñame a orar, porque yo he oído que Juan le enseñó a sus discípulos a orar y yo quisiera que tú me enseñaras a orar. Entonces, aprendemos a orar. No sabemos orar muchas veces. Iniciando la vida cristiana no sabemos orar, pero vamos aprendiendo a orar, ¿sí? Pero esto que el discípulo nota, ¿sí?, es llamativo para el Señor Jesús, porque inmediatamente Jesús empieza a darle unas instrucciones. Este texto de Lucas 11 es paralelo con Mateo 6. Y cada escritor bíblico hace una profundización. Si usted lee en Mateo capítulo 6, usted va a encontrar que el Señor Jesús da unas instrucciones de lo que se debe hacer en la oración y de lo que no se debe hacer. Por eso en Mateo 6 dice, cuando oréis, no seáis como, y empieza una lista. Es decir, hay una indicación para saber cómo orar. Y cuando oréis, decid. Ahora, decid no quiso decir el autor bíblico, el escritor no quiso decir que haga esa repetición, sino que lo que quiso decir fue, toma este modelo de oración. Y en ese modelo de oración vamos a encontrar que hay alabanza, adoración, intercesión, petición, arrepentimiento, en ese modelo del Padre Nuestro, ¿sí? Ahora, esto me conlleva a pensar algo, y es a establecer este puntico aquí. Tenemos un Dios que se comunica. Diga conmigo, tengo un Dios que se comunica. Es decir, tenemos un Dios que le gusta hablar. ¿Cómo le parece eso? Tenemos un Dios que le gusta hablar. Y es un Dios que le gusta que lo escuchemos. Y es un Dios que le gusta que le hablemos. Entonces le voy a hacer un recuento acá rápidamente. En Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, voy a leerlo rápidamente, Génesis 2, 15 al 16, dice allí que el Señor Dios le dio una instrucción al hombre. Génesis 2, 15 al 10 y 16, dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. 16. Y le mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer. Le gusta comunicarse. No los tiró ahí, defiendan como pueda. Le dijo, mire, lo voy a poner aquí en el huerto y yo voy a empezar a parafrasear un poquito y ampliar un poquito lo que podría estar pasando allí. Hijo, mira todo lo que he creado, todo esto es para ti, todo esto es para que vivas tranquilo, para que disfrutes. Cuida las cosas que he hecho, encárgate de cuidar toda la naturaleza, ¿sí? Trata de hacer lo que yo te digo, pero hay algo que no debes tocar, que no debes mirar, que no debes comer. Es un árbol que está allá al lado. Si lo ves allá, ese árbol no lo vayas a tocar, ¿sí? El texto no me dice más, pero ¿usted qué cree que le diría a Adán? Bueno, Señor. ¿Sí o no? El texto no me lo dice. Pero me deja la oportunidad de pensar un poquito si Adán contestó o no. Yo creería que Adán dijo, bueno, Señor. Hijo, ¿me entendiste? Sí, Señor. Señor, y del que está, de ese sí, pero de ese no. Es decir, el Señor comunica las cosas. Y si yo no oro, ¿cómo me voy a dar cuenta de lo que Dios me quiere comunicar? Porque Dios es un Dios que comunica. En el capítulo 3 usted va a encontrar en el versículo 9 al 14 que ya vino la hecatombe. Y en el 9 dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Usted cree que Dios sabe dónde estamos ahora en este momento? Dios lo sabe. Como sabe el que no vino, Él sabe por qué no vino. Y posiblemente Dios dijo, yo te esperaba hoy aquí, hombre. Yo quería que tú estuvieras aquí, porque Dios es un Dios que se comunica. ¿Dónde estás? Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Y entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le pregunto, ¿Dios quiere comunicarse o no se quiere comunicar? ¿Está hablando Adán con Dios? Y cuando usted y yo oramos, ¿qué estamos haciendo? Hablando con Dios. Y entre más hablemos con Dios, ¿qué va a pasar?
pues va a mejorar la relación, van a mejorar las situaciones, pero si casi no hablamos con Dios, ¿qué va a pasar? Entonces va a haber momentos donde el cristiano se está quejando, está llorando, pero casi no habla con Dios. Le está echando la culpa a Dios de todo, pero es que no le gusta pasar tiempo hablando con Dios. No quiere detenerse a conversar con Dios y a escucharlo. Entonces dice el texto allí, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? También quiere hablar con Eva. Y ella le respondió, la serpiente me engañó y comí. Dios se comunica, pero si usted nota, a la serpiente no le habló. Es decir, Dios quiere hablar con sus hijos. Dios quiere que sus hijos hablemos con Él. Dios quiere que saquemos tiempo para hablar con Él. Y a eso le decimos, saquemos tiempo para orar. Saquemos tiempo para orar. Dediquemos tiempo a orar. Dejemos la pereza de orar. Dejemos el cansancio para orar. Pero nos corresponde asimilar la idea, ¿sí?, de que cuando estamos orando no estamos solos. Un predicador daba una ilustración una vez y era que alguien ponía una silla vacía al frente de él y él empezaba a orar y la silla vacía era el puesto que él le daba a Dios. Él hacía eso, era una dinámica. Y él empezaba diciéndole al Señor, Señor, buenos días, bienvenido, qué bueno que estés esta mañana aquí conmigo. Y él se arrodillaba, se paraba de su silla y se arrodillaba en la otra silla. Y por ahí entonces después construyeron otra historia y dice que un hombre en un hospital hacía eso todos los días. Y que alguien dijo, ese señor está loco porque yo lo oigo que habla solo y está loco y él llora y él se recuesta ya como si estuviera recostado en alguien. Pero un día una hija llegó preocupada por él, llevó a un ministro y el ministro se quedó hablando con el hombre y el hombre le dijo, es que yo hablo con el Señor todos los días y me arrodillo y me recuesto en sus piernas y él me habla. Dice que pasados unos días al hombre lo encontraron muerto, arrodillado en la silla del frente. Y el ministro le dijo, tu papá murió de rodillas en las piernas del Señor. ¿Sabe qué nos pasa? Que a veces no queremos ser conscientes, no queremos, porque si nosotros quisiéramos, sacaríamos unos tiempos lindos con Dios en oración. Y cuando usted y yo sacamos esos tiempos con Dios, nuestra situación empieza a mejorar de adentro hacia afuera. Se empieza a ir la angustia, se empieza a ir el desespero, se empieza a ir el temor, el miedo, y empieza a entrar la confianza, la seguridad, la fe. Empiezan a abrirse puertas porque Dios está interesado en que hablemos con Él. Por tanto, la oración es importante, es necesaria y es urgente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otro punto acá es, Jesús nos dio ejemplo de oración. Usted y yo sabemos que Jesús es Dios. Usted y yo sabemos que la iglesia de la época apostólica, antes de que se diera la iglesia apostólica, ese momento donde Jesús estuvo en medio de las personas, ese grupo de personas tuvo un privilegio que nadie ha tenido y fue tener a Dios en persona, porque Jesús es el Dios hecho hombre y ellos pudieron compartir con Él persona a persona y Jesús les dio ejemplo, Jesús les mostró. El texto de Lucas me dice, ¿sí?, y quiero que vuelva ahí un minutico, el texto de Lucas me dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y ellos lo estaban viendo orar, es decir, el Señor nos da ejemplo, el Señor nos da ejemplo. La Biblia dice que el Señor se apartaba para estar en oración. ¿Qué es apartarse? Es yo no quiero que nadie me moleste. Usted se va a tener que apartar en horarios donde nadie le interrumpa. Usted va a tener que apartarse si quiere entrar en
en comunión con Dios y dejar el celular guardado en otra parte, porque si no usted va a estar orando y cuando menos piense le da por abrir el Facebook, le da por abrir una aplicación, le da por atender el celular. La Biblia en el celular es muy buena, pero también es un distractor. Porque mientras que usted está leyendo la Biblia no paran los mensajes de WhatsApp, no paran de entrar los mensajes de Facebook. Y usted puede estar leyendo la Biblia y de pronto usted se salió y atendió otra aplicación. Y resulta que eso es como si usted dejara al Señor en visto. Es como si usted ignorara al Señor, es como si yo ignorara al Señor. Y cometemos un error al hacer esto. Porque si vamos a leer la Biblia en el celular y lo vamos a tener allí porque a usted le gusta poner su canción que tiene ahí en el celular, usted y yo tenemos que estar conscientes de que nada nos debe distraer de la presencia de Dios en ese momento, porque Él merece importancia, porque Él necesita toda mi atención. No tomarlo a la ligera. Entonces Jesús nos dio ejemplo. Jesús se apartaba a lugares solos, Jesús oraba con ellos, Jesús manifestaba su oración, Jesús lo hacía de manera espontánea. ¿Sí? Hay muchos textos que me van a mostrar esto y quiero que leamos 2 o 3 textos. Va a Mateo 11:25. Mateo 11:25. Y vamos a ver la oración espontánea que hace el Señor. Y eso nos muestra la comunión que tenía Él con el Padre. Mateo 11:25 dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es decir, Él en medio de la reunión con la gente, Él levantaba oración. Él no se detenía. Es decir, la oración puede ser en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en cualquier espacio. Nosotros tenemos que tener no solamente tiempos de oración, sino vida de oración. Vida de oración es que estamos conectados con el reino de Dios permanentemente. Conectados con la palabra de Dios, conectados con el Señor, conectados con el Espíritu Santo. En nuestro trabajo, en las labores de la casa, cuando vamos en el transporte, tenemos que estar conectados con Él. Porque eso es fomentar la vida de oración. Pero vamos a encontrar que Jesús hizo oraciones secretas también. Y quiero que vaya un momento allí a Mateo 14, ahí cerca donde está, al versículo 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué me está diciendo eso? Que después de un día de trabajo, el Señor, ¿qué hace? Necesito estar a solas con mi papá. Necesito estar a solas con mi padre. Necesito buscarlo a Él aparte. No sabemos qué oraba, pero sí nos muestra la Biblia que Él tenía momentos donde oraba en público, pero nos muestra que tenía momentos donde buscaba a Dios en intimidad. ¿Sí? Ahora, finalizo con este versículo. Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar. Y pasó 2 minutos orando. Pasó toda la noche. ¿Pasó cuánto? Toda la noche orando. Toda la noche orando. ¿Usted recuerda que Él le dijo un día a los discípulos: ustedes no han podido velar, no han podido estar despiertos 1 horita? Porque hay momentos donde nosotros empezamos a orar y no es que terminemos hablando en lenguas, es que estamos roncando tan profundo que la lengua se enreda en los ronquidos. Eso no les pasa a ustedes. Yo no sé, a mí me pasa. ¿Sí? Hay veces uno ve un hermanito, una hermanita arrodillado orando y uno dice, lleva 3 horas arrodillado. Y usted le da por acercarse y vea. No está orando, está roncando.
Jesús pasó toda la noche. ¿Y sabe por qué pasó toda la noche? Porque necesitaba tener el respaldo de Dios. Y por eso orar es importante, necesario y urgente. ¿Qué puedo concluir? Tengo 4 puntos de conclusión. 1, recordemos que el tema es la importancia y la necesidad de la oración en la vida del creyente, pero tenemos que agregar la otra palabra y es la urgencia en la oración. Cuando sea invitado al culto de oración, al grupo para orar, no deje de asistir, porque allí usted va a encontrar algo especial de Dios. Si usted no tiene una rutina de oración, empiécela a establecer esta semana. Le va a tocar poner un despertador, le va a tocar despertarse a una hora X si no lo hace. Usted verá si lo hace a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, porque el horario va a variar para todos. No sé a qué horas, pero es parte de la disciplina. Usted le da la importancia a la oración, ¿sí?, como parte vital de su vida. Es usted el que le debe dar esa importancia. No espere que otro hermano, que otra hermana le dé importancia. Dele la importancia a usted. Dígase para usted mismo, para mí es importante orar. Para mí es importante levantarme a tener ese rato de intimidad con Dios donde los demás están dormidos, donde nadie me va a interrumpir, donde usted va a tener ese momento secreto con Dios, ¿sí?, donde usted posiblemente ahí no se va a poner a orar, a reprender y a gritar porque va a despertar a todo el mundo, pero sí puede tener una oración de intimidad con Dios. Usted deberá reconocer la necesidad que tiene la oración en su vida. Hoy usted tiene que reconocer y decirle al Señor: Señor, yo reconozco que he dejado de orar y necesito orar. Eso lo puede hacer usted. Eso solo lo puedo hacer yo, ¿sí? Ahora, pensando en qué, en su contexto personal, familiar y la sociedad. Y por último, no darle importancia a la oración y no ver la necesidad de orar nos podría conllevar a vernos en situaciones urgentes que nos obliguen a orar. Repito para finalizar. No darle importancia a la oración, no ver la necesidad que hay de orar, podría llevarme a entenderlo por medio de la urgencia. ¿Sabe qué es la urgencia? La urgencia es cuando la cosa se puso crítica. La urgencia es cuando se perdió lo que se tenía. Llámese salud, llámese familia o llámese economía. Y no debemos llegar hasta allá, porque el Señor quiere escucharnos. Amén. Vamos a orar, empezando por entender su contexto. Es decir, yo no conozco su contexto, yo no sé qué está viviendo usted, yo no sé por qué está pasando usted. Pero yo quiero invitarlo a que piense un poquito en lo que usted está viviendo. Piense en lo que está viviendo la ciudad, piense en lo que está viviendo el país y piense en lo que está viviendo el mundo. Y de acuerdo a eso, identifíquese y empiece a preguntarse allí internamente si usted necesita incrementar la oración. Eso solo lo puede responder usted, porque aquí puede haber una persona, 2, 3, 5, no sé, todos que tienen horas de oración. Pero puede que haya alguien que ha dejado de orar. Y allí es donde tenemos que recapacitar. Entonces, usted va a orar a Dios según su contexto, su condición. ¿Listo? Yo hago la oración, pero usted tiene que identificar su contexto. Señor, estamos aquí en esta hora. Hemos podido ver algunos pasajes donde nos hablas acerca de la oración. Podemos ver a través de tu palabra que tenemos un Dios que le gusta hablar con nosotros. Vemos en tu palabra un Dios que quiere comunicarnos algo como pueblo, que quiere decirnos algo como personas.
que a veces no escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón porque simplemente no le damos importancia a la oración. Porque a veces no queremos entender que en medio de la oración se producen milagros, que en medio de la oración hay cosas maravillosas, que en medio de la oración se evitan dificultades, que en medio de la oración hay fortaleza, que en medio de la oración se quebrantan yugos, que en medio de la oración hay liberación, que en medio de la oración, Señor, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo es renovado, Señor. Por eso necesitamos en esta hora comprender, Señor, la necesidad de la oración en nuestra vida. Mira cada persona, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú nos conoces a todos, Señor. Aquí no hay una persona, Señor, que tú no conozcas su pasado, su presente y su futuro. Aquí no habemos ninguno, Señor, que seamos extraños para ti. Y tú sabes, Señor, que muchas veces nos llenamos de excusas, Señor, para no buscar de tu presencia, para no orar, para no interceder, para no entrar en esa búsqueda de ti, Señor. Por eso en esta hora te pedimos perdón, Señor, cuando hemos fallado, cuando no hemos seguido orando, cuando hemos desmayado, Señor, cuando hemos mermado la oración, Señor, cuando solamente nos conformamos, Señor, con oraciones rápidas, Señor, cuando solamente nos conformamos, Señor, con decir unas cortas palabras, Señor, pero donde no queremos pasar tiempo contigo, Señor, donde no queremos pasar tiempo, Señor, buscando de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por fallar, Señor, por errar, por equivocarnos, Señor, pero en esta hora pedimos al Espíritu Santo, dígale al Espíritu Santo, yo te necesito, yo necesito tu ayuda, yo necesito de tu ayuda, yo necesito de tu intervención, yo necesito que tú obres en mi vida, yo necesito que tú hagas, Señor, una obra poderosa, Señor. Si algo me ha atado, Padre, si algo me ha impedido, Señor, si hay algo espiritual, Señor, que no se ha roto en mi vida, Señor, y no he podido, Señor, entrar en ese mundo, en esa vida de la oración, te pido en esta hora que me hagas libre, Señor, que por el poder, Señor, de la obra en la cruz del Calvario, mi vida sea libre, que mi alma sea libre para ti, que mi espíritu sea libre para ti, que mi cuerpo sea libre para ti, Señor. Haz una obra poderosa, Señor, de manera, Señor, que yo empiece una semana diferente y pueda estar, Señor, dedicado a esa búsqueda de tu presencia, Señor. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, por esta congregación, Señor. Padre, bendícelos cada día más, Señor. Obra más en sus vidas, Señor. Escucha sus peticiones, sus necesidades, Señor. Los proyectos, Señor, del pastor, de su familia pastoral, Señor. Padre, todos los proyectos que tienen, Señor, con el cuerpo de liderazgo, Señor. Ayúdalos, Señor, para que extiendan cada día más tu reino, Señor. Señor, declaramos en tu nombre, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, que bendigamos en tu nombre, Señor. Y por eso en esta hora bendigo esta congregación, bendigo la vida del pastor Osvaldo y su familia, bendigo el liderazgo de esta iglesia, bendigo los proyectos, bendigo, Señor, cada oveja, cada familia, Señor, que aquí está representada, Señor. Bendigo aún los que no pudieron llegar hoy, Señor, pero que tú sabes dónde están, Señor. Padre, pedimos tu bendición, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. Reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520. Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.